micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com. ¿Qué dice la Biblia sobre la predestinación versus el libre albedrío? Al discutir la predestinación versus el libre albedrío, muchas personas prefieren tanto un lado que virtualmente rechazan la posibilidad de que el otro tenga siquiera una pizca de verdad. Aquellos que enfatizan fuertemente la soberanía de Dios al predestinar quienes serán salvos a veces toman una posición que se asemeja al fatalismo. Aquellos que enfatizan el libre albedrío de la humanidad se acercan a negar la soberanía de Dios. Sin embargo, si los términos se entienden bíblicamente, la discusión es predestinación versus libre albedrío, sino más bien predestinación y no libre albedrío. Pasajes como Romanos capítulo 8 versículos 29 y 30 y Efesios capítulo 1 versículos 5 al 11 enseña explícitamente que Dios predestina a algunos a la salvación. La palabra traducida como predestinar significa determinar el destino antes. No hay forma de escapar del hecho de que Dios predetermina quienes serán salvos. Se puede debatir sobre qué base Dios predestina quienes serán salvos, pero la predestinación en sí misma es absolutamente una enseñanza bíblica. Numerosos otros pasajes del Nuevo Testamento también se refieren a los creyentes que son escogidos o elegidos para la salvación. Mateo capítulo 24 versículo 22, versículo 31, Marcos capítulo 13 versículo 20, versículo 27, Romanos capítulo 8 versículo 33, capítulo 9 versículo 11, capítulo 11 versículo 5 al 7, versículo 28, Efesios capítulo 1 versículo 11, Colosenses capítulo 3 versículo 12, Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4, Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 21, Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 10, Tito capítulo 1 versículo 1, Primera de Pedro capítulo 1 versículos 1 y 2, capítulo 2 versículo 9, Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10. No hay nada en la Biblia que enseñe a los seres humanos a tener libre albedrío, al menos no en el sentido de cuántas personas entienden el término libre albedrío. Un entendimiento común del libre albedrío es que podemos tomar nuestras propias decisiones completamente libres de cualquier influencia externa. Esta comprensión del libre albedrío no es bíblica ni coincide con la realidad. La Biblia enseña que sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios capítulo 2 versículo 1. Si estamos espiritualmente muertos, seguramente eso afectará nuestra toma de decisiones. Juan capítulo 6 versículo 44 dice que, a menos que Dios atraiga, nadie puede venir a Cristo para salvación. Si la decisión de confiar en Cristo es imposible sin la interferencia de Dios, nuestra voluntad no es libre. Nuestra capacidad para tomar decisiones se ve afectada por numerosos factores, por ejemplo, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra crianza, nuestro intelecto, nuestro entrenamiento o educación, nuestra biología, nuestra psicología, etc. Entonces, no, los seres humanos realmente no tienen libre albedrío. Tenemos un testamento. Podemos tomar decisiones. Bíblicamente hablando, tenemos la responsabilidad de responder a lo que Dios nos ha revelado, incluido su llamado a creer en el Evangelio, Juan capítulo 1 versículo 12, capítulo 3 versículo 16, Hechos capítulo 16 versículo 31, Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10, Apocalipsis capítulo 22 versículo 17. Pero, nuevamente, nuestra voluntad no es verdaderamente libre. La predestinación es una doctrina bíblica. El libre albedrío no lo es. Si la pregunta es predestinación versus libre albedrío, la predestinación gana decisivamente, hablando bíblicamente. Si la pregunta es predestinación versus voluntad o predestinación versus responsabilidad, eso es más difícil. De alguna manera, Dios es soberano sobre quien es salvo y, al mismo tiempo, somos genuinamente responsables de nuestras decisiones relacionadas con la salvación. En la Biblia, Dios nos llama repetidamente a ejercer nuestra voluntad y confiar en Cristo para la salvación. La forma en que estas dos verdades funcionan juntas puede resultarnos incomprensible, pero en la mente de Dios tienen perfecto sentido. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.